Vale, vale, vale. Pues ya te digo, lo iremos viendo poquito a poco. Al principio, a lo mejor, si ya has visto esos sistemas y de lo de qué es la base, pues te has quedado más o menos, a lo mejor esto te parece un poco, pues, aburrido, dependiendo pues eso, de lo que sería la primera clase. Pero, pero eso, quiero dar de base los conceptos bien claritos de lo que es la parte inicial y poco a poco lo iremos viendo. Yo espero que lo entendáis bien, sobre todo por mi parte, que yo lo explique bien y básicamente es eso. Se ve bien el PowerPoint, ¿verdad? Y la pantalla en general. No sé si lo estaréis viendo. Voy a cerrar Sí, esto. Vale, se ve bien. Perfecto. sí, pero puedes ¿Mm? hacer la letra un poco más grande porque yo lo veo Porque no muy se ve. pequeño. Vale, voy a ver si se puede hacer. No sé si lo puedo ampliar. Deja un momento. Voy a mirarlo rápidamente. Si lo encuentro, lo intento ampliar así. Si no, pillo el zoom de esto. Font size. Vale, control alt S. A ver si me deja cambiar la fuente. Vamos a darle un poquillo más de fuente. Vamos a ponerlo en. Vamos a probar con 36. No sé si ha cambiado. Control S. Ah, que esto es para presentación. Vale. Ah, mira, aquí está. Pues vamos a darle un poquillo más. 18 y después la cambio. A ver si así se ve. No. No, eso no es en el editor. Un momento. Esto es para aquí. Vamos a probar esto porque si lo podemos poner bien desde el inicio para que lo veáis, mejor que mejor. En el editor, fuente, tamaño, 18. Aplicar, tal. Vale, ¿se ve un poquillo mejor ahora? Yo, por ejemplo, sigo viendo igual. O sea, ¿Lo ves igual de pequeño. tamaño? Voy a probar a hacerlo un poquillo más grande. 18, vamos a poner un 24. ¿Mejor? Bueno, sí, ahora sí. Ahora sí que se ve mejor. Vale, perfecto. Miraré otras opciones de configuración para no tener que estar cambiándolo constantemente, pero bueno, es la primera clase, vamos a ir viéndolo despacito. Bueno, de base os quería hacer una pequeña introducción a todo el tema de Python, no muy larga, aunque yo os digo, esta clase no tenía pensado pues hacerla muy densa, porque es Juanjo, ¿estás grabando la clase? creo que sí. Le he dado. Sí, está grabando ahora mismo. Vale, pues perfecto. Gracias por avisar. La idea básicamente es, bueno, explicaros un poquillo cómo vamos a ver todo el tema de las clases, tanto tema dudas, cómo lo vamos a dar, teoría, lo vamos a ir viendo, poquillo a poco. De base, os quería comentar un poco el objetivo, que no sé si os visteis el vídeo de presentación y tal, pero vamos, como un pequeño resumen, la idea de esto es hacerlo lo más práctico posible y que, como tal, si os dan un problema en clase, sea el que sea, podéis sacarlo. O al menos tener las herramientas para poder hacerlo y con un poco de pensar lo saquéis al final. En un inicio, lo que es la parte teórica de toda la parte de programación, que si tema de memoria, que si cómo funciona Python por dentro, el IDE. El IDE me refiero al programa que vamos a estar utilizando, ¿no? No sé si estaréis utilizando Visual Studio o PyCharm, algo del estilo. ¿Qué estabais utilizando? Yo Visual Studio. Visual Studio. ¿Y tú, Javier? Yo también vi Visual Studio, vale, vale, vale. He dejado en la parte en Visual una de las. Studio. Visual Studio, ¿verdad? Sí, se te ha cortado un poquillo. Pero bueno, sí, sí, te he entendido.
como tal, lo veremos un poquillo más adelante, pero no va a tener impacto. Da igual cuál utilicemos, si Visual Studio, PyCharm o el que sea, no va a tener un impacto real. Lo importante va a ser la parte del código. Pero eso, la parte de teoría veremos lo justo y me centraré en dar, pues eso, cosas, pues los tecnicismos justos. La mayoría lo explicaré o con casos de la vida real o con casos muy prácticos para que lo entendáis lo mejor posible. No me voy a centrar en meter tecnicismos ni movidas que os cueste entender. Y lo importante es eso, que sepáis hacer cualquier cosa que os puedan mandar. ¿Cómo voy a plantear la mayoría de ejercicios y tal? Y lo que serían las explicaciones de todo lo que vamos a ver. Primero, generalmente, plantearé un problema, veremos las herramientas para resolverlo y después aplicaremos la solución. Hay otros profes que lo que suelen hacer de forma general es meten la teoría, no os enteráis de nada, porque pues, es teoría suelta, y después ya se empieza con lo práctico. A mí me parece un poco un error. Pero bueno, en el caso de que con alguna explicación que haga, pues no lo hayáis entendido porque no me haya explicado yo bien, o tengáis muchas dudas o algo del estilo, esto se puede cambiar. Tened en cuenta que estas clases al final las hacemos nosotros, entonces si hay algo que no os convenzca, nosotros nos adaptamos para que lo podáis entender mejor, básicamente. Después, el tema de mates. No sé cómo iréis con el tema de las mates, pero vamos, lo que quiero decir es que no os vais a tener que preocupar mucho con Python base. Lo que vamos a utilizar de base van a ser sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Vamos, las mates de primaria, como muy lejos. Lo máximo así que podemos llegar a ver, pues sí, también potencias. Ya está. Python realmente para programar no necesitamos en plan que si irnos a derivadas, integrales, cualquier cosilla así en plan de mates de uni. Con esto lo vamos a tener prácticamente todo. Y bueno, la otra parte, que sí que a lo mejor puede ser un poquillo más complicada si no lo habéis visto, es el tema de lógica. Si no os habéis todavía lo que es a lo que me refiero con el tema de lógica, lo veremos más adelante y os lo voy a explicar bastante despacito, ¿vale? Para que lo entendáis bien y vaya todo perfecto. Pero vamos, es lo máximo así complejo que podemos llegar a ver. Y después del tema dudas, lo explicamos también en la presentación, pero bueno, si durante la clase tenéis alguna duda, cortadme, o sea, da igual. Tened en cuenta que no tenemos prisa, no tenemos que dar un temario a toda hostia como los profes. Vosotros me cortáis, me decís, oye, esto no lo he entendido, o podrías explicarlo de otra forma, o incluso hasta dudas que pudiesen llegar a ser dudas al futuro, en plan, oye, y se me ha ocurrido, ¿podría hacer esto con esto? Y yo ahí os puedo responder. Eso sí, os responderé en ese momento si vemos que la duda es más o menos rápida y que no nos tiramos media hora de clase. Si es una duda que hay que explicarla en más profundidad o que viene más para más adelante, pues os la explicamos al final de clase o en otro momento quedamos y os lo explico, o puedo intentar a lo mejor hacer algún vídeo o algo así explicativo, o en el fin de semana en la parte de dudas. Otra cosa importante es que como no somos profesores, y yo creo que los profesores de programación tampoco lo saben, hay muchas cosas que a lo mejor desconocemos, ¿vale? Entonces, si preguntáis algo y yo lo desconozco, no os voy a responder y decir algo que no sea cierto o algo que no de lo que no tenga control. En ese caso, voy a ser sincero, os lo digo y lo trato de buscar para la siguiente clase, ¿vale? Esto lo digo sobre todo para que lo tengáis claro, que no pasa nada por no saber algo en concreto de la parte de programación. Programación en Python y en cualquier otro lenguaje es súper tocho. Sabérselo todo es totalmente imposible. Y realmente no renta. Lo que renta sobre todo de programación es saber buscar cómo resolver las cosas. Que a eso también trataré de enseñaros bien. Y creo que por último quedaba, bueno, el tema del material con las grabaciones y que, bueno, ya os he pasado el primer PowerPoint en PDF. No sé si se me ha cortado. ¿Se me escucha? Sí.
Vale, es que a veces los cascos, cuando no hay sonido, se me cortan. Entonces, y si hay algún momento en el que dejáis de escucharme... Uy, se ha ido Javier, parece. A ver si vuelvo ahora. Que eso, si hay algún momento que dejéis de escucharme, decídmelo por chat o por WhatsApp, por donde sea, que es que a veces se me cortan los cascos. O si se me empieza a escuchar raro y tengo que repetir. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Tú, Timoteo, tienes alguna duda de... Bueno, de esta introducción? No, todo bien. Vale, perfecto. Perfecto. Sí, bueno, tú además estuviste también en la presentación, entonces bueno, este pequeño resumen tampoco... Me parece que ha vuelto Javi. Eh, Javi, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, que me he metido en un túnel y no se Sí. escuchaba, se me ha ido. Me imaginaba, no te preocupes. ¿Dónde te has quedado? Cuando has dicho lo de que si tenemos alguna duda, que no dudemos en cortarte y luego que ¿Mm? lo de que si es una duda que se va a explayar mucho, como que sería a final de clase o en otro. O en otro momento. Vale. Sí, después lo único que he dicho es que si hay algo que desconozco, porque pues no lo sepa, porque no podemos saber todo, evidentemente, que os lo diré, o sea, voy a ser sincero en ese sentido, pues, oye, pues esto no lo había pensado, no lo había metido en la clase o todavía no lo he visto, lo busco y para la siguiente sesión, o si es algo un poquillo más urgente, lo busco en el día o al día siguiente y os lo digo por WhatsApp o por Discord, ¿vale? Si fuese algo en plan de que, pues, de que desconociese cómo funciona. Y bueno, y lo último que he dicho es eso, que las clases las grabamos y que tenemos básicamente bueno, los PowerPoints que yo voy a ir haciendo, que os lo paso por si fuese mala conexión o cualquier otra cosa. ¿Hasta aquí alguna duda, Javi? No, nada, todo perfecto. Vale, perfecto. Nada, esto era simplemente un poquillo de introducción, ¿vale? Para que lo tuvieseis en cuenta y bueno. Os quería comentar del tema de lo que se llaman los IDEs, que son los programas que utilizamos para el tema de programar. Vosotros me habéis comentado que utilizáis Visual Studio Code. Hay otros diferentes, en plan PyCharm, que si... Bueno, no me acuerdo el resto, básicamente, de los que se utilizan, pero lo que quiero poner en este PowerPoint, en esta aplicación, es que realmente va a dar un poquito igual el que utilicemos, ¿vale? Yo generalmente estoy acostumbrado a programar en Python con PyCharm. Ahora os voy a enseñar básicamente que la diferencia entre ambos son prácticamente iguales, quitando un poquito de cambio de color, ¿no? Pero realmente las cosas que tienen, en plan de, pues, que si la barra superior de arriba con todos los menús, que si dónde están los archivos, que si dónde está, por ejemplo, el código, o dónde está el terminal, que es por donde van a salir las cosas del código, es todo igual. Literalmente ambos son iguales. De base, quitando a lo mejor los primeros ejemplos, que lo haré los dos para que veáis pues que funciona de la misma forma, yo voy a trabajar con PyCharm. Pero, si, yo qué sé, fuese mucho lío, si no lo vieseis bien o si no os convence, me adapto y utilizo Visual Studio, ¿vale? Pero creo que utilizando PyCharm, teniendo en cuenta que estoy bastante más habituado, va a venir mejor para que, pues eso, que se autocomplete en campos, que si poner las cosas más rápido, que si cambiar de un lado a otro. Yo creo que va a venir mejor. No sé si os parece más o menos bien. ¿Qué pensáis? Pues a mí me parece bien, en plan, que utilices tu material de estudio. Nosotros, ¿Mm? bueno, ya que has dicho que es algo similar, o sí, que es ¿Mm? algo similar, ¿Mm? pues intentaremos seguirte. Vale, vale. En el caso de que, yo que sé, algo nos vaya, os dé un error o algo del estilo, eh, lo miramos igual. Realmente es lo que digo, la diferencia entre un programa u otro, entre un ID u otro, es mínimo. O sea, es lo que digo. Si os dais cuenta, todas las cosas, según van apareciendo, están en prácticamente el mismo sitio. Ahora, si queréis, os lo puedo enseñar con un poquillo, un ejemplo práctico. Si hablo Visual Studio por aquí y hablo también PyCharm, que lo tengo en este lado, a ver si lo puedo abrir. Mientras se abre os enseño PyCharm. PyCharm como tal, lo que tiene es lo que estaba enseñando en el PowerPoint.
de base tiene aquí, a la izquierda, básicamente nuestros archivos. Aquí básicamente es como las carpetitas y los distintos archivos que tenemos. De base nosotros siempre vamos a utilizar pues eso, el archivo base que tenga nuestro proyecto. Generalmente creo que lo suele llamar main Python. O sea, main y .py, que py es la extensión, que es básicamente con lo que está trabajando, con lo que trabaja Python. Al igual que una imagen es PNG o un archivo de música suele ser un MP3. Pues esto es de tipo py. Y lo vamos a tener aquí igual. En Visual Studio, voy a abrir este que tenemos por aquí. Una cosa, ¿Sí? perdón interrumpirte. Dime. Javier, Timoteo, ¿vosotros usáis Jupyter o usáis, o sea, las extensiones son .py o son .ipynb? .py. O sea, Yo solo YP. tengo punto- .py. .py. Ah, .py, Vale. vale, perfecto. Vale, Pues guay, ya guay, está. guay. Vale, voy a quitar esto. La idea básicamente que esta parte, por ejemplo, es igual, simplemente son los archivos. Os enseñaré a crearlos también aquí, en el caso de que hubiese algún tipo de duda, en Visual Studio, pero vamos, es igual. El código lo mismo, aparece en esta especie de ventanitas si tenemos varias ventanitas de código abiertas, y aquí es donde lo escribimos, poco más. Para ejecutarlo lo tenemos aquí, que esto supongo que ya lo sabréis si habéis tocado un poco, y lo podemos ver en el terminal, que el terminal es donde pues sale todo el código. Y en PyCharm es igual. En PyCharm, en vez de tenerlo justo aquí, lo tenemos un poquito más aquí arriba. Y bueno, ahora sí le doy no va a hacer nada, pero si hago el comando más básico, que es el print, que ahora igualmente lo veremos, se ejecuta y aparece lo mismo, aparece en el terminal. La diferencia es mínima, y a no ser que nos metiésemos ya en tema de pues qué cosas, qué ventajas tiene uno, ventajas tiene otro, son iguales, sobre todo para lo que lo vamos a utilizar. Con el tema de lo de Python, realmente, ¿para qué nos va a valer esto? Si habéis tocado un poquillo el tema de Python, programar en general, para lo que nos vale es para resolver problemas. ¿Y cómo lo resolvemos? Creando un programa. Quiero que tengáis una cosa clara, ¿no? De cómo funciona más o menos un programa, aunque es un concepto un poquillo más abstracto. Pero está bien tener la idea. Realmente el programa, o sea, todos los programas prácticamente, la forma en la que funciona es que nosotros tenemos el programa y lo que hacemos es, por un lado, le metemos una especie de datos y lo que nos suele dar es algo en respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando tengamos un programa, los que vamos a crear, por ejemplo, aquí en PyCharm, generalmente le vamos a meter datos por teclado y nos va a decir, oye, pues como me has metido estos datos, tienes esta salida. Un ejemplo de ello, a lo mejor esto es un poquillo más complicado de entender. Un programa que tú le pasas un número, le pasas, por ejemplo, un 5 y le suma 2, ¿no? Entonces tú le pasas un 5 y te devuelve un 7. Que le pasas un 8, te devuelve un 10. Eso sería el ejemplo de programa más chorra del mundo. Pero según vayamos viendo, los programas pues tendrán más funciones, más funcionalidades de este estilo. Esto simplemente es para que tengáis la idea de cómo funciona un programa. Le metes datos, te devuelve una cosa. Todos los programas funcionan así. Tenedlo simplemente en mente, no hace falta que esto no hay que saberlo de memoria, pero es para que tengáis una idea de cómo funciona en general un programa. No me voy a adentrar mucho en ello, pero es importante tenerlo ahí. Y lo primero que quería básicamente que viésemos es el tema del comando más básico. Este ya lo conoceréis de sobra, porque si lo habéis visto, sobre todo tú, Javi, si lo has visto, pues ya lo conocerás. Pero bueno, os lo iba a enseñar básicamente en el propio código. Como tal, el comando de print y después los paréntesis y dentro lo que quieras enviar, funciona de la manera siguiente. Cuando le dé ejecutar, si veis que no le doy aquí arriba, es que yo lo hago directamente a través de teclado, ¿vale? Que es un poquillo más rápido. Por eso estoy acostumbrado un poquillo más a utilizar este programa que el otro. Pero, ¿qué hace básicamente el print? El print lo que va a hacer es que lo que le pasemos por dentro de estos paréntesis lo va a mostrar básicamente en el terminal. Es lo que hace. ¿Para qué nos va a servir esto? Generalmente
nos va a servir para, por ejemplo, mostrar un texto. Por ejemplo, si escribimos hola mundo, que es como el texto que se pone la primera vez que programa todo el mundo, nos lo va a enseñar por el terminal. ¿Qué más cosas se pueden meter en este comando, ¿no? El comando de print. Aparte de, por ejemplo, un texto, también se pueden meter, por ejemplo, operaciones. Se pueden meter una operación que sería, por ejemplo, 1 más 3. Si metemos 1 más 3, lo que va a hacer esto es sacar por el terminal un 4. Esto bien, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. A veces haré... Una cosa, ¿Sí? Dime. lo de los colores, eso da igual, ¿no? Sí, los colores da igual. Los colores lo utiliza el propio IDE, ¿no? Tanto si es Visual Studio como PyCharm, para enseñarte pues las diferentes cosas que hay, ¿no? Por ejemplo, estos números te los aparecen en color azul. Pero, por ejemplo, cuando escribo texto, que voy a escribir aquí, por ejemplo, el hola mundo que había escrito antes, te lo escribe, pues eso, te lo colorea en verde. Es simplemente para que visualmente se vea mejor, porque si fuese todo en texto de color blanco sería bastante raro. Claro, digamos que, por así decirlo, todas, o sea, las funciones por un lado tienen un color. El texto plano, o sea, las strings, las cadenas de texto tienen otro color. Los números enteros o los números decimales tienen un color diferente, pero es para que tú mismo no te acabes liando cuando programas, porque si Claro. todo fuera blanco sería todo un lío. Claro. Si os fijáis, entre Visual Studio y PyCharm, los colores son diferentes. No hay un código de colores que signifique algo a la hora de programar. Simplemente es una forma de verlo mejor. Entonces, bueno, según con el que programéis, cuando vosotros escribáis print o escribáis... Esto es una función, el print, ¿vale? No tenéis que entender exactamente lo que es, pero para nosotros ahora mismo es un comando. Simplemente nosotros lo ponemos y lo que hace es imprimir cosas por terminal. Pero hay otros tipos distintos de funciones que hacen otras cosas, ¿vale? Las veremos un poquillo más adelante y cuando veáis otras funciones, por ejemplo hay otra que es esta, ¿vale? Que se llama type. Bueno, en este caso el color no es igual, pero hay otras que sí. Por ejemplo, esta, ¿no es? Aparece en el mismo color. Generalmente las funciones aparecen en el mismo color. Los números, igual, en este colorcito verde para vosotros. Esto que se llaman strings, que las veremos un poquillo más adelante, dentro de nada, aparecen en color naranja. O sea, lo que sería el texto aparece en color naranja. Realmente no. La diferencia es simplemente eso. Es para que se vea mejor. ¿Alguna duda más con respecto al print? Si no, sigo explicando. No, perfecto. Vale, perfecto. A ver, estas explicaciones son muy básicas, ¿vale? Pero prefiero preguntaros si tenéis cualquier tipo de duda, aunque sea en cada nada, para que no os quedéis ahí con la duda. Preguntadme, porque tened en cuenta que no os pongo nota. Lo mejor es que lo entendáis, al fin y al cabo. ¿Qué pasa con el print? El print es lo que he dicho, ¿no? Se pueden meter, por ejemplo, un texto y básicamente te lo muestra. Se pueden meter números. Se pueden meter también lo que he dicho, ¿no? Operaciones. 30 más 5, pues eso, te va a enseñar el 35 por el terminal. Pero aparte, este print tiene algunas funcionalidades extra, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos escribir hola mundo y después poner otro texto con un espacio aquí y poner, por ejemplo, adiós. Ahora mismo estamos metiendo como dos cosas, ¿no? Dos cosas separadas por una coma. Dos textos. Metemos el primero y después metemos el segundo. ¿Esto qué va a hacer con ello? Lo que va a hacer básicamente es poner uno y después al lado poner el otro. Si hemos puesto hola mundo primero y después ponemos un adiós, lo va a poner consecutivo. Básicamente esa es la lógica. Y de hecho, si le quitamos el espacio... Ah, mira, lo pone con un espacio. Lo pone con un espacio de mientras. Entonces, se pueden poner varias cosas de seguido. Por ejemplo, en vez de un texto, podríamos poner aquí un número. Si ponemos un 2, lo que nos va a hacer es va a poner lo siguiente. Hola mundo, 2. Claro, con un 2 lo podríamos escribir también aquí dentro. Pero imaginad que queremos, por ejemplo, una operación. Que queremos poner, por ejemplo, 2 más 6. 2 más 6, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a escribir hola mundo y después nos va a poner un 8.
Así es básicamente como funciona. El número de comas que podemos añadir son todas las que queramos. Después del 8, por ejemplo, podemos decir, oye, pues ahora voy a poner aquí adiós. Pues si lo ejecutamos, va a aparecer hola, mundo, 8 y después adiós. Y lo va a juntar todo. Esto se le llama concatenar, pero da igual. Entendedlo como que nos va a juntar lo que sería todo el texto y nos lo va a enseñar todo juntito. Se pueden poner varias prints de seguido, ¿no? Por ejemplo, podemos poner ese anterior y podemos poner otro en el que pongamos, yo qué sé, caracola. Y cuando le demos a ejecutar, nos va a mostrar las cosas en orden descendente, o sea, desde arriba hasta abajo. O sea, va a hacer primero la línea 1 y después va a hacer la línea 2. En programación de base, con lo que vamos a aprender cuando se lea el código, cuando se vaya a ejecutar, siempre va de arriba a abajo. En un futuro veremos como que hay algunas excepciones. Hay alguna cosilla que nos permite subir, bajar, pero de base, vamos de arriba hacia abajo. Entonces, si ponemos, por ejemplo, otro print, lo que nos va a hacer es imprimir primero, pues esto primero, y después esto segundo. Alguna otra cosilla más es el tema de los espacios. Esto es importante, ¿no? Y es una duda que suele surgir a menudo con el tema del print. Y es, vale, ¿qué pasa si yo aquí meto todos estos espacios? ¿Van a aparecer aquí? ¿No? Pues los he metido fuera de entre la coma y el texto que estoy metiendo. Si le damos a ejecutar... se me han cortado los cascos. A ver, un momento. Vale, creo que ya estoy. Como veis, estos espacios aquí no hacen nada, porque los estamos colocando entre las comas. Si queremos meter, por ejemplo, espacios para que entre hola mundo y el 8 haya más espacio, hay que meterlos dentro del texto. Porque estos espacios, como tal, también es un tipo de carácter. Entonces, cuando meta estos espacios, cuando le demos a ejecutar, también van a aparecer. Como veis, ahora aquí sí que aparecen. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Vale. Bueno, sí. ¿Sí? Dime. Las comillas siempre se ponen cuando se trata de un texto, ¿verdad? Sí, siempre se ponen cuando se trata de un texto. Cuando se trata de un número, ¿vale? Y ahora veremos la diferencia entre ambos, se coloca directamente. Sí, una pregunta. Uy. ¿Se os ha cortado un poco? Creo que ha sido a Javier. Sí, se me ha cortado un poco. Pues iba a hacer la misma pregunta. Yo iba a decir lo mismo que él, de los números. Vale, pues de hecho os voy a enseñar con esa pregunta algo bastante curioso. Y es que voy a borrar este de arriba de aquí. Y voy a dejar aquí esto. Voy a poner, por ejemplo, el 21. Si yo imprimo, por ejemplo, esto, el 21 y este 21, en un inicio, cuando yo le dé a ejecutar, cuando le dé a esto ejecutar, como veis, está enseñando lo mismo, ¿no? O sea, cuando yo le doy a ejecutar, este print va a imprimir un 21 y este print también va a imprimir un 21. Pero claro, este está entre comillas y este no. Y diréis, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues lo tengo básicamente por aquí. Bueno, aquí explicaba el tema de lo del hola mundo, ¿no? Cómo se... Pues, qué es lo que hace con los prints, ¿no? Que podemos meter operaciones y tal. Pero la parte interesante es esta. Es el tema de los números escritos así, sin las comillas y entre las propias comillas. A ver si lo tengo por aquí. Vale. Python, como tal, hace una diferenciación entre las cosas que estamos utilizando. No es lo mismo un texto, esto de aquí, que un número. Y Python lo trata diferente. Por ejemplo, si yo por ejemplo, pongo aquí 21 más, y aquí le añado, yo que sé, más 3, no va a ser lo mismo que si yo hago esto. En este de aquí, estos son textos, no son números. Entonces, cuando yo le diga sumar, lo que va a ocurrir es lo siguiente.
Y es que no me va a sumar 21 más 3. Lo que va a decir, vale, tengo un texto, le voy a agregar este texto. Al igual, básicamente, que si pusiese aquí una coma. Es exactamente lo mismo. Con estos textos funciona igual. Entonces, es muy importante que cuando estemos trabajando con textos y con números, fijarnos con lo que estamos trabajando. Porque como veis, este 21 y este 3, cuando los sumamos, sí que nos da un 24. ¿Vale? Realmente este 21 es lo mismo, o sea, a efectos prácticos, es lo mismo que si estuviese escribiendo aquí letras, ¿vale? O cualquier otro carácter, si yo escribo una barra, si yo escribo un asterisco, si yo escribo cualquier otro carácter, es texto. Y Python lo va a entender así. Entonces, es importante esa diferenciación. Aquí de hecho os lo pongo, que básicamente, bueno, esto entre comillas, lo estoy llamando ahora mismo texto, pero esto sí que, bueno, no lo consideraría ni tecnicismo, pero sí que es importante saber realmente cómo se llama. Y a estos textos, realmente, que antes lo ha dicho mi compañero Dani, se les llama o cadenas de texto, que es como se les suele decir en español, o strings. Generalmente se les llama strings. Y lo que son realmente, pues son eso, una especie de unión de distintos caracteres. Esos caracteres pues pueden ser letras, como hemos visto antes, por ejemplo H, O, L, A, espacios, un espacio también es un carácter, así es como lo detecta Python, los asteriscos, números, pero esos números Python los va a detectar eso, como un texto, como una string. Y luego en cambio tenemos los números, pero no cualquier tipo de número, ¿no? En este caso, con los que hemos estado trabajando ahora mismo con los prints, son los números enteros. Estos números, pues eso, los que van, pues, el -1, el -20, el 0, el 1, el 2, el 3, todo lo que serían números que no tienen decimales. Es con los que estamos trabajando ahora mismo. Y bueno, cada uno de estos tipos, lo que serían las strings y estos números, que se me olvidó decir el nombre, realmente se les suele llamar integers o ints. Generalmente se les suele decir ints para abreviar. No, cada vez que dices, en plan de tengo que meter un integer, no dices integer, dices he metido un int, ¿no? O he puesto un int. Es la forma más rápida de decirlo. Pues realmente sí que hay diferencia entre estas dos, entre lo que serían los strings y los ints. Por ejemplo, una de las diferencias fundamentales, pues lo que hemos visto, que estos ints, estos números, los podemos sumar y cuando los sumamos nos dan el resultado. En cambio, las strings tienen otra clase de propiedades. Por ejemplo, que eso, cuando las sumamos, realmente lo que hacemos es juntarlas. Es coger dos strings y juntarlas. De hecho, creo que si yo lo que hago, por ejemplo, es, en vez de poner esto así, yo digo, oye, voy a poner un número, ¿no? Voy a poner un 23. A ver, se me ha cortado. Un momento. Ahora. Si yo intento sumar estas dos, debería ahora mismo dar un error. ¿Veis esto? Este error en rojo. Lo que nos está queriendo decir es en plan de, oye, estás intentando sumar texto con un número. Eso no tiene sentido. Son dos cosas totalmente diferentes. Esto es algo que os tiene que quedar muy claro. La diferencia entre lo que sería una string y un int. Como tal, hay más tipos de variables. Bueno, se llaman tipos de variables. Veremos más tarde, pues eso, algunos que son los números decimales, otros que son en plan de verdaderos o falsos, que se llaman booleanos. Pero bueno, de base, con lo que quiero que os quedéis es con las strings y con los ints, que son las cadenas de texto y los números enteros, que es con lo que vamos a trabajar de momento. Más tarde iremos ampliando cuando sea necesario. Y bueno, yo os voy a plantear aquí una duda. Ahora mismo, con lo que hemos estado viendo, lo único que hacemos es coger e imprimir por pantalla, pues como mucho, una operación, ¿no? Imprimimos, por ejemplo, 3 más 5, que eso, bueno, pues nos dará 8 cuando salga por el terminal. Pero, ¿qué pasa si esta operación, pues sí, nos ha dado 8, pero después queremos coger y seguir trabajando con ella? Queremos, por ejemplo, dividirla entre 4. Pues si queremos después dividirla entre 4 o hacer cualquier otro tipo de operación, o volverla a sumar, o restarla, o multiplicarla, lo que sea,
¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Directamente otra vez un print con la misma operación y dividido entre 4? Y dices, bueno, con 2 operaciones todavía vamos bien, aquí es más o menos legible. El problema viene cuando ya tenemos 3 operaciones seguidas, que entre los paréntesis, que si hay unos cuantos números por en medio, que encima solamente lo estamos imprimiendo, pues básicamente acaba siendo un lío y pues no es óptimo, no vale de nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Lo que vamos a aprender es, pues, a ver, estas operaciones, ¿qué pasaría si las pudiese almacenar? Si el resultado, este 3 más 5, que en este caso es un 8, ¿me lo puedo guardar en algún sitio para después seguir trabajando con él? Y poder mostrarlo ya, pues, modificado, que si dividido entre 4, que si después le sumo 20. Pues sí, podemos hacer eso. Y la cosa es, ¿cómo lo vamos a hacer? Para hacer esto, básicamente, nosotros lo que vamos a decir es, bueno, en el caso ahora mismo, el que queramos guardar, por ejemplo, un número, podemos guardar, por ejemplo, tanto un número como un texto. Esos strings que hemos visto también podemos querer almacenarlos para después hacer cosas con ellos. Ya veréis qué cosas, pero bueno, los podemos querer también almacenar. Lo que vamos a querer es almacenarlos en un sitio. Y en ese sitio, para nosotros va a ser como una especie de cajita. Nosotros vamos a decir, oye, yo tengo mi número, por ejemplo, S8, y voy a querer almacenarlo en una cajita. Y esa cajita, pues, tenerla ahí para cuando necesite ese 8, sacarlo y utilizarlo de nuevo. O esa string, ¿no? Ese hola mundo que teníamos escrito antes, sacarlo de esa cajita y volverlo a utilizar. Pero claro, ¿qué cajita tenemos que coger? ¿Cómo funcionan estas cajitas? ¿Qué son estas cajitas? Pues yo os quería poner un pequeño ejemplo pues, de la vida diaria, porque es la forma yo creo que más fácil de verlo. Y es, imaginaos que nosotros tenemos que guardar, por ejemplo, agua. Pues un litro de agua, ¿no? Que lo tenemos ahí, lo tenemos suelto en el vacío y queremos guardarlo en algún sitio pues para después poder beber el agua. Lo lógico es que dijésemos, oye, pues yo para guardar agua lo que voy a utilizar es una botella, ¿no? Ese agua tiene un contenedor, tiene una cajita en específico, tiene pues la botella. Pero en cambio, si nosotros decimos, hostia, aparte de agua, tengo por ejemplo bolígrafos o lápices, cualquier tipo de material, ¿no? En una botella, esto no lo puedo meter, es otra caja totalmente diferente. Esto, por ejemplo, lo podríamos guardar en un estuche. ¿Qué es la cosa? Si nosotros lo invirtiésemos y tratásemos de guardar, por ejemplo, el agua en el estuche, pues no va a valer de nada, no nos sirve. Cada cosa tiene pues como su cajita, tiene su contenedor. A ver, ¿se me van los cascos? Vale. Se me sigue escuchando, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, se te oye, Juanjo. Vale, perfecto. Cada cosa tiene su propia cajita. Si intentamos guardar los bolis en la botella, tampoco funciona. Esto es muy importante porque tanto los ints como las strings van a tener su propia cajita. Una cajita va a ser para una cajita de los ints y otro va a ser para las strings. Y van a ser muy diferenciados, porque como hemos visto, un texto y un número no son lo mismo. O sea, ni parecido. Aunque después por el terminal, cuando lo imprimamos, salga igual. Uy, este se me ha colado, me ha faltado una animación. fallos del directo. Vale, pues imaginemos que tenemos este agua, ¿no? Y decimos, oye, quiero guardarlo en esa cajita, ¿no? Nosotros lo que vamos a decir, oye, quiero guardar este agua en una cajita. ¿Qué es lo que va a hacer Python? Python, nosotros no le vamos a tener que decir en qué cajita queremos que lo guarde. No vamos a tener que decirle, oye, guárdalo en una botella. No, nosotros le decimos, oye, yo tengo agua y quiero guardarlo en una cajita. Y él va a decir, vale, como es agua, pues yo te voy a poner una botella. Eso es lo que va a hacer Python. Va a decir, oye, tú tienes agua, me pides una cajita, pues yo te traigo una botella para que lo guardes y ya haces tú lo que quieras con ella. Y lo mismo pasa con los bolis. Nosotros tenemos los bolígrafos y decimos, oye, yo quiero almacenarlo en una cajita.
¿Y qué es lo que va a decir Python? Vale, como tienes bolis, no me has dado agua, me has dado unos bolis, te los guardo en un estuche. Entonces te voy a dar un estuche. Esta cajita que me has dicho tú va a ser un estuche. Pues ahora imaginemos que esa gota de agua realmente no es agua, sino que es una string. Es una cadena de texto que dice hola. Pues nosotros lo que vamos a decir, oye, este hola me lo vas a guardar en una cajita. Y Python te va a decir, vale, pues esa cajita que tú me has dicho va a ser de tipo string. Porque es lo que me estás dando, ¿no? Me estás dando una string, pues lo que vas a tener es una cajita string. ¿Cómo se ve esto en código? Pues de la siguiente forma. Al igual que tenemos aquí a la derecha lo que sería hola, aquí una flechita para guardarlo y aquí la cajita, funciona de la misma manera. Nosotros tenemos primero lo que sería la string a la derecha, que es lo que queremos guardar. A la derecha lo que queremos guardar. En el centro, un igual. El igual lo que va a hacer es como asignar, decir, oye, quiero que este hola que tenemos aquí, me lo guardes en la cajita. Y el texto, lo que se llama texto, que se podría llamar de cualquier otra forma. Lo llamo texto como lo podríamos llamar, yo que sé, póster, silla, cualquier cosa, como queráis, ¿no? Botella lo podríamos llamar mismamente. Este texto, lo que va a ser nuestra cajita, que se llaman variables. Y es donde vamos a almacenar el hola. Entonces, nosotros, con esta operación, diciéndole, oye, texto igual a hola, lo que vamos a decir es, oye, guárdame hola en esta variable, en esta cajita, me vas a guardar texto. Y después ya lo utilizaremos, ¿no? Ahora os enseñaré a utilizarlo con el print. Y pasa igual, básicamente, con los enteros, con los int. Imaginaos que en vez de un boli es un 27, es un número. Pues lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a poner el 27 a la derecha, un igual para decirle, oye, guárdamelo ahí, y vamos a decir el nombre de la cajita, número, por ejemplo. Al igual que lo podríamos llamar como fuese, como hemos dicho antes, lo podríamos llamar estuche perfectamente. El nombre puede ser el que vosotros queráis, simplemente que os quede claro. Yo los he llamado texto y número en este caso para pues, ponerle un nombre pues, que se entienda bien. Y básicamente es eso. ¿De esto alguna duda? No. Vale. No os quedéis con dudas de esta parte, aunque ahora, bueno, lo voy a enseñar en código realmente cómo se asigna. Ya lo habréis visto, pero me parecía esto bastante importante. Si lo explico muy básico, siento que sea muy básico, pero prefiero dejarlo así, sobre todo para los que vean el vídeo, si hay alguno que no haya tocado programación nunca, ¿vale? Y bueno, ¿qué es la cosa? En el caso de que tuviésemos, por ejemplo, muchas de estas variables, ¿no? Muchas strings, que si hola, como mola, 86, pero en forma de string, ¿no? Eso no es un número, es una string. ¿Cómo las identificamos? Pues a través de esas cajitas. Y para poder identificarlas, lo que hacemos es ponerle ese nombre, el nombre que nosotros queremos. Antes lo llamo texto. O... a ver, se me han cortado los cascos. Vale. Le podemos llamar texto 1, o lo podemos llamar mola mazo o número en string. Yo lo pongo así, ¿no? Por ejemplo, en la primera palabra en minúscula y la segunda, la primera en mayúscula, porque se suele hacer así por convenio, vamos a decir, ¿no? Hay otras formas de ponerlo, pero el nombre que le pongáis, importante que no tenga espacios entre sí, puede ser el que sea. Lo que vamos a utilizar esas cajitas es para poder guardar esos datos, esa clase de cosas. Y después cuando necesitemos, por ejemplo, sacar el como mola, utilizaremos el mola mazo, esa variable. O si necesitamos el hola, utilizaremos texto 1. Y se asignaría básicamente así, igual que lo hemos visto antes. Entonces, al problema que teníamos antes de guardar las variables, ¿no? Por ejemplo, ahora en vez de hacer un print 3 más 5, lo que haríamos, en vez de con string con números, diríamos, oye, vamos a guardar el 3 más 5, lo vamos a guardar en una variable, que yo le he llamado res1, ¿no? De resultado 1. Lo vamos a guardar ahí y después lo vamos a imprimir. Para nosotros, coger y hacer... A ver, lo voy a escribir aquí. Y hacer esto, por ejemplo, resultado 1 igual a 3 más 5. Voy a imprimirlo aquí. Res1. Uy, la dislexia.
Hacer esto, que da 8, y hacer esto, 3 más 5, para nosotros realmente es lo mismo. La diferencia es que este res1 lo vamos a poder seguir utilizando. Vamos a poder seguir llamándolo o modificándolo más tarde. Ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, bueno, aquí nos daría 8, ¿no? El print este nos sacaría un 8. Pero, por ejemplo, imaginad que después queríamos dividirlo entre 4, ¿no? Después de haber impreso el 8. ¿Cómo lo haríamos ahora? Pues res1, que es 8, porque lo hemos dicho aquí, ¿no? 3 más 5 igual a 8. Dentro del resultado 1 hay un 8 guardado. Si lo dividimos entre 4, y lo guardamos con el igual en resultado 2, cuando imprimamos resultado 2 nos va a dar un 2. 8 entre 4 a 2. Básicamente eso es cómo vamos a utilizar el tema de las variables. Lo podemos ver en un ejemplo aquí. Simplemente aquí podríamos imprimir resultado 1 sin espacios. Y si después, por ejemplo, aquí decimos, oye, resultado 2, y decimos, oye, resultado 1, por ejemplo, menos 5, y lo imprimimos, print, imprimimos resultado 2, lo que nos va a sacar aquí es un 8 y aquí nos va a sacar un 3. Un 8 y un 3. ¿Esto se entiende bien? No, me he perdido. ¿Te has perdido? Pues, Vale. ¿Qué parte no entiendes de aquí? ¿La parte de cómo se guarda? sí, Vale. Para explicarlo un poquillo mejor. La forma de guardarlo es la siguiente. Tú lo primero que haces es decir, oye, voy a decir cómo se llama la cajita, ¿no? Ahí el nombre que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, lo puedes llamar número. Lo puedes llamar como tú quieras, ¿no? Número. Después, el igual. El igual lo que va a separar es de dónde quieres guardar las cosas de lo que quieres guardar. Y todo lo que esté a la derecha de este igual, todo absolutamente, todo. O sea, si aquí tienes, por ejemplo, varias operaciones de que pones 3 más 5, menos 6, más 8, o simplemente quieres guardar un numerito, por ejemplo, quieres guardar el 2, dentro del número se va a guardar un 2. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si guardo un 2 en número, cuando yo haga print número, me va a imprimir, no, me va a mostrar por el terminal lo que tengo guardado dentro. ¿Esto se entiende? sí. Vale. Pues cuando yo haga esto, me va a mostrar un 2, ¿no? Se puede guardar un número. Se puede, por ejemplo, esto sería lo más básico, guardar un número. También se puede guardar... bueno, vamos a ir con los números y después paso a las strings. También se puede, por ejemplo, decir, oye, pues me voy a guardar el número 2, por ejemplo, ¿no? El segundo número, ¿no? Vamos a guardar otro más. Y vamos a guardar, por ejemplo, aquí un 15. Esto es igual, ¿vale? Esto es igual. Aquí, en esta cajita que hemos llamado número, hemos guardado un 2. Y en número 2 hemos guardado un 15. Si nosotros, por ejemplo, imprimimos aquí, o sea, enseñamos por pantalla número 2, lo que va a enseñar es un 15. Porque es lo que tenemos guardado dentro. Eso es lo importante. No nos va a enseñar el texto número 2, ¿vale? No nos va a enseñar el texto número 2. Aquí lo que le estamos diciendo es, oye, enséñame lo que está guardado dentro. Vale. Y por ejemplo, aparte de esto, ¿no? Aparte de un número normal, podemos guardar un resultado. Por ejemplo, si ponemos aquí resultado. Ya te digo, esto lo puedes llamar como tú quieras. Resultado 1, 2, lo puedes llamar POSIT, como tú quieras. Si tú, por ejemplo, haces aquí 2 más 15, lo que se va a guardar en resultado es un 17. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, enseño resultado, me va a enseñar un 17. ¿La parte está bien? Sí. Vale. Pero, claro, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos este 2 y este 15. Pero, ¿qué pasaba cuando nosotros, por ejemplo, aquí enseñamos el número? Cuando enseñamos el número, dentro de un número, dentro de este número, lo que hay realmente es un 2, como habíamos dicho. ¿Qué pasa
si en vez de aquí poner el 2, escribo número? Y aquí, en vez del 15, pongo número 2, que he guardado un 15. Voy a imprimir esto por pantalla. Si hago esto, lo que va a pasar es que me va a sacar un 17. ¿Entendéis por qué? Supongo que es por el igual, creo. No sé. Claro. Claro, pero un no sé no vale. Hay que intentar pillarlo bien, ¿eh? No te preocupes si lo tengo que repetir muchas veces, no rayéis, ¿vale? Vale. Realmente, dentro de número, ¿qué hay? Un 2, ¿Vale? Un 2. ¿Y dentro de número 2? un 15. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, oye, voy a pillar el 2, este de aquí, me voy a traer el 2, y le voy a sumar 15. Entonces, 2 más 15, 17, y el resultado de todo esto me lo va a guardar en resultado. Aquí. Todo lo que esté aquí a la derecha, después de pues, hacer sus operaciones, ¿no? Después de calcular el resultado de verdad, me lo va a guardar en esta cajita, me lo va a guardar en resultado. Por ejemplo, si hiciese esto, si solamente hiciese número, ¿qué es lo que haría? Me diría, oye, número dentro tiene un 2, ¿no? Entonces, 2, este 2, me lo vas a guardar en resultado. Entonces, ¿qué va a tener ahora resultado? Un 2. Si yo le doy ya a que se lance la aplicación, me va a sacar un 2. Pero no porque esté imprimiendo número. Yo aquí no estoy diciéndole, oye, enséñame la cajita de número. No, es que en resultado he guardado eso que había en esa cajita. Le he guardado un 2. Al igual que si yo le pusiese esto. Es lo mismo, básicamente. Vale. Eso es. Y luego, si le pongo algo más, si le pongo un añadido, por ejemplo, número 2, estoy diciendo, oye, cógeme el 2 que tienes aquí guardado y cógeme número 2, lo que tienes dentro también. Entonces me va a pillar el 2 y el 15. Y yo cuando lo imprima me va a sacar un 17. En esencia, básicamente, es igual que si yo hiciese esto ahora mismo. Esto y esto es lo mismo. Simplemente que yo esos números los tengo guardados en cajitas y los utilizo más tarde. ¿Ahora un poquillo mejor? Sí, tengo una duda, o sea, Dime. pero es una dudilla. Suéltala, ¿Por suéltala. por qué no unes, o bueno, por qué separas el número y el igual? No sé, ¿por qué dejas un espacio? Un poquillo por legibilidad. Lo puedes dejar así. Realmente no importa si lo pegas. Pero ¿ves que aparece como una línea amarilla? Y Sí, dice, oye, que falta un espacio en blanco entre los operadores. Esto básicamente lo que hace es, pues eso, que no sea muy legible. Sigue funcionando el programa, pero después cuando vuelvas tú a verlo dentro de una semana o venga otro programador va a decir, a ver, estas cosas están demasiado pegadas y si pego todo así no se ve bien. vale, vale. Es al igual que si yo hago esto. Esto también funciona. No importa. Pero es por dejarlo más legible, porque quede más bonito. Son lo que se llaman buenas prácticas, para que quede mejor. Vale. Vale, pues esto básicamente es guardar los ints, estos que tenemos, ¿no? En esas cajitas. En esto es lo que se llaman variables, ¿vale? Cuando hable de variables son estas cajitas, que tienen su propio nombre. ¿Qué más cosas se pueden guardar aquí? Aparte de estas operaciones, se pueden, por ejemplo, guardar las strings que hemos visto antes. Nosotros, por ejemplo, antes con... Bueno, voy a dejar... No, voy a quitar este print. Nosotros antes, por ejemplo, aquí poníamos hola mundo. Y cuando le damos a ejecutar, sale hola mundo, ¿no? Porque lo único que estamos imprimiendo por el terminal, lo único que estamos sacando es esto de aquí. Estamos diciendo, oye, enséñame hola mundo. Pero nosotros también podemos guardar estos caracteres, esta cadena de caracteres, la podemos guardar en una variable, en una cajita de esas. Simplemente decimos, oye, pues voy a llamar a la variable, digo texto 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle este nombre. Y le pongo aquí hola mundo. Hola mundo. Y yo, cuando le dé aquí a texto 1, cuando diga, oye, muéstramelo por pantalla, texto 1, me va a sacar lo mismo, hola mundo.
me va a sacar lo que tiene dentro la cajita. Es igual que con los números. ¿Esto ven? Sí. Vale. Y bueno, con esto ya tenemos la base de guardar cosillas. ¿Para qué nos puede servir esto, por ejemplo? Para el ejemplo que había puesto antes. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, pues eso. Número 2, queremos hacer esto de aquí. Bueno, no, esto me he equivocado, no es así, es así. Esto que estáis viendo son comentarios. Un comentario básicamente es este texto el Python no lo lee. Esto es para que tú puedas escribir lo que quieras. Se pone una almohadilla y después se escribe el resto del texto. Si no sabéis básicamente cómo poner la almohadilla, es abajo a la derecha, en el teclado, al lado de la barra espaciadora, hay una tecla que es Alt-GR. La pulsáis y debería estar, creo que en el 3, aparece la almohadilla. Y la podéis básicamente poner. Y estos son comentarios. Entonces, por ejemplo, podemos decir aquí, guardamos un 2 y un 15, ¿no? Por ejemplo, para esta parte. Entonces, para entenderlo mejor, ¿no? Se ponen comentarios para eso. Y, por ejemplo, aquí podemos decir, oye, ahora lo sumamos. Lo sumamos y lo guardamos en resultado. ¿Y para qué nos serviría, por ejemplo, el resultado? Aquí os voy a hacer la pregunta para ver si lo pilláis, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora digo, voy a decir resultado 2, ¿vale? Lo voy a cortar para que no quede tan largo. Si yo ahora mismo hago resultado menos... ¿cuánto tenemos? Menos 7. Y yo hago un print aquí de resultado 2. ¿Qué creéis que debería ahora mismo enseñar por pantalla? Un 10. Exacto. Porque lo que va a hacer es eso. Va a sumar aquí el 2 y el 15. Lo va a guardar en resultado. En resultado va a haber un 17. Y lo que va a hacer es 17 menos 7. Y eso lo va a guardar en resultado 2. Y va a enseñar un 10. Que de hecho, si le doy... Justo. Vale. Esta parte la entendéis. Esto... tú, Javier, ¿cómo vas? Bien, esto entiendo. Esto lo entiendes bien. Vale. Vale, yo voy a hacer una pequeña aportación y es el tema de... Estaba hablando, Sanjo, del tema de los comentarios. También podéis hacer un bloque de comentarios para no solo comentar una línea, que es con barra y asterisco. Con barra y asterisco podéis comentar varios... ¿No? ¿Ah, sí? No es con barra y asterisco. Aquí no es. Aquí no es así. Pero bueno, de base con estos comentarios va bien. Hay otra forma de hacerlos, que es con... Esto, es verdad, con las tres comillas. Creo que sí, pero con esto se pueden poner como más comentarios y tal de seguido, pero no os rayéis. Los comentarios simplemente es para eso. Con una línea generalmente es suficiente. No hace falta poner varias de seguido, a no ser que pues, ya estéis en algo un poquillo más grande. Pero os puede venir muy bien los comentarios para, por ejemplo, escribiros vosotros aquí lo que está haciendo el programa, ¿sabes? Por ejemplo, aquí le podríamos poner, pues le restamos 7 al resultado. Y aquí pues imprimimos por pantalla. Uy, se me ha ido. Imprimimos por pantalla. Básicamente así es como funcionan. Aparte de los números, ¿no? Lo que voy a hacer es, voy a comentar todo esto. Al comentarlo tened en cuenta que deja de funcionar. Esto si le doy a ejecutar ya no hace nada. Porque esto lo interpreta como si estuviésemos escribiendo aquí cualquier cosilla. Entonces los comentarios también pueden valer para esto, ¿no? Para decir, oye, quiero que esta parte, sin tener que llegar a borrarla, quiero que deje de funcionar, para que no me esté molestando. Pues es otra opción. También se pueden utilizar los comentarios momentáneamente para eso. No recomiendo dejar los comentarios ahí de por vida, porque, claro, al final es un lío. ¿Sí? Justo eso iba a preguntar, en plan, si había que dejar siempre los comentarios. Este tipo de comentarios sí, o sea, los que sean explicativos, pero si has comentado una línea de código porque no quieres que funcione momentáneamente, a no ser que sea para arreglarla al día siguiente o algo así,
o porque no la vas a utilizar nunca más, bórrala, porque si después viene otra persona detrás, porque estás trabajando en grupo, y ve eso, va a decir, ¿y esto qué pasa? ¿Lo puedo borrar? No, ¿por qué está comentado? ¿Sabes? Entonces, eso. Para los apuntes os vale, podéis hacer esto. Yo lo suelo hacer generalmente así para ir quitando líneas de código, pero que sigan aquí guardadas, ¿no? Pero bueno. Lo que decía antes, aparte de los números, podemos también guardar las strings. Funciona prácticamente igual. Si yo aquí hago el hola mundo y después le doy aquí a lo de print, va a mostrar hola mundo por pantalla. Y va a funcionar igual que antes con lo de los prints. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo una coma y después sigo poniendo más texto, lo que sea, lo va a poner igual, ¿sabes? La única diferencia es eso, que aquí está pillándolo de esa cajita. En vez de meterlo aquí directamente en el print, lo pilla de esa cajita. Esa es básicamente la lógica. También, por ejemplo, otra cosa interesante, podemos decir, oye, texto 2 y lo podemos dividir en dos, por ejemplo, ¿no? Podemos decir hola aquí y mundo aquí. Y si nosotros decimos en plan de... vamos a llamarlo texto final. Nosotros, por ejemplo, podemos sumar estos dos textos, o sea, juntarlos. Podemos decir, oye, súmame el texto 1 y el texto 2. Y cuando... bueno, si lo imprimo, si no lo imprimo no. Esto pasará de vez en cuando, ¿vale? Que digáis, ¿por qué no me sale nada por pantalla? Y es que tendréis aquí guardado el dato, pero si no le decís a que os lo muestre por el terminal, no va a pasar nada, no os lo va a enseñar. Entonces, bueno, si le damos a imprimir texto final, nos lo va a mostrar, pero nos lo va a mostrar junto. Nos lo va a mostrar junto porque no va a haber espacios. Si queremos meterle un espacio, la forma de hacerlo es la siguiente. Es decirle, oye, aquí un espacio. Vamos a ponerle aquí para que me diga que está bien, porque si no me... no da error, pero es lo que hemos dicho antes, ¿no? Por legibilidad te dice, oye, ponlo un poquito mejor. Al menos PyCharm me lo hace. Si ahora le ponemos el espacio, se van a sumar las tres cosas. Se va a sumar el texto 1, este espacio y este texto 2. Y ahora sí que nos va a hacer el hola, el espacio y después el mundo. ¿Esto bien? Sí. Vale. Esto básicamente sería el tema de las variables. Bueno, aquí os explicaba eso, que después, por ejemplo, aquí podíamos hacer lo mismo. Si antes teníamos aquí guardado un 2 en res2, después le podemos volver a sumar 4. Y en res3 se va a guardar un 6, que es lo que nos va a enseñar por pantalla. Se pueden ir encadenando operaciones así y si las colocamos mediante variables va a quedar bastante más legible. Si lo metemos todo en un print, nos morimos. Por eso las variables son muy importantes. Tipos de operaciones. ¿Qué hora es? Las 6 y 38. Quedan... si queréis podemos acabar a las 7 para que no sea tanto de golpe. ¿Cómo lo veis? A mí me da igual, ¿eh? Si estáis bien, yo hasta que... bueno, hasta las 7:30 como mucho, ¿no? Puedo estar a tope. Tengo PowerPoint preparado para rato. Y si no, igualmente, pues tiro de cabeza. Yo por lo menos estoy bien sin problema. Vale. Lo importante es eso. Si en algún momento os saturáis, esto es importante, si en algún momento os saturáis en alguna clase y decís, oye, para un momento, tengo la cabeza hecha, pues eso, un barullo, déjame 5 minutos. Hacemos una pausa de 5 minutos y, yo qué sé, vais a por agua, vais al baño, lo que sea. Me parece estúpido estar dando 2 horas seguidas de clase con algo que sea un poquillo más complicado y que la última media hora no estéis, porque tengáis la cabeza en otras cosas porque estáis muertos, ¿vale? Así que no os preocupéis por decirme, oye, para. Bueno, iba a ir con el tema de las operaciones. De base, os he enseñado la suma. Era el ejemplo más claro, bueno, la suma y la resta, el ejemplo más claro para pues, hacer una operación basiquilla y ver que se pueden guardar pues operaciones en tal. ¿Has dicho algo, Timoteo? No. Ah, vale, que no sé si habías dicho algo, se me ha cortado justo. La cosa es eso, hemos visto la suma y hemos visto la resta. Hay otras cuantas operaciones. No las he puesto todas, pero ahora las explico también y después las añado al PowerPoint para que las tenga el resto, ¿vale? Tenemos suma, resta, multiplicación, que en vez de con una X se pone con un asterisco.
Si no sabéis dónde está el asterisco, está al lado del intro con el mayús. Si le dais al mayús y al S, sale el asterisco para hacer lo que serían las multiplicaciones. Y luego las divisiones, que las divisiones son con esta barra. Que la barra está, al igual que el asterisco en la zona derecha, la barra está en el 7. En el 7 de los números de arriba. Y si le dais al mayús y al 7, os sale. Estas son como las 4 operaciones básicas. Y luego hay otra que es el resto, que ahora lo veremos, ¿vale? La suma, muy fácil. Directamente poner los dos y te lo suma. No es nada del otro mundo. Resta igual. Tener en cuenta que nos pueden dar también números negativos. Está bien. Los enteros también son números negativos, los ints. La multiplicación, pues eso, 2 por 5 sería igual a 10. Y aquí hay una cosa un poquillo especial, ¿no? Que me he estado dando cuenta mirando antes y viéndolo un poquillo más a fondo. Y es, nosotros hemos visto de momento los números enteros y las strings, ¿no? Pero de números, lo que nos importa a nosotros son los enteros. Que son, pues eso, los negativos, los positivos, pero todos que no tengan decimales. ¿Qué pasa cuando en una operación, por ejemplo, como esta, en esta división, pues es por ejemplo, 10 entre 3? 10 entre 3 no es una división exacta, no es como 9 entre 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que nos va a devolver es un 3,33333. Pero claro, por lo que hemos visto antes, esto no es un int, esto no es un entero. Esto es otro tipo de dato realmente, ¿vale? Lo veremos un poquillo más adelante, pero por ir adelantando un poco, porque os suene, se llaman números flotantes, que son pues decimales. Se llaman con coma flotante, se llaman floats. Lo veremos un poquillo más adelante y trabajaremos con ellos, pero a la hora de hacer estas operaciones funcionan prácticamente igual que los ints, prácticamente igual que los enteros. Simplemente que tienen decimales. Es importante saber que hay una pequeña diferencia y que al fin y al cabo no son lo mismo, ¿vale? Porque al principio con el tema de las operaciones nos dará un poquillo igual, pero cuando lleguemos a una parte más avanzada del tema, habrá veces que necesitemos que un número sea entero, pero siempre además, que no nos vale que tenga decimales. Entonces sí que tendremos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno, de base estamos trabajando todo el rato con enteros. Y bueno, por último está la operación del resto, que es dividimos 10 entre 3 y no nos quedamos con el cociente. Básicamente lo que nos va a devolver es lo que sobra. En este caso 10 entre 3, nos sobra 1, nos va a devolver un 1. Lo mismo, yo que sé, si hacemos 10 entre 4 nos va a dar un 2. Va a hacer básicamente el resto. ¿De esto bien? ¿O alguna duda? Bien. Vale. Ahora vamos a ver las operaciones. Os las voy a enseñar en código. No sé si aquí hay algo más. Ah, bueno, sí, que señalaba el 1. Ah, vale. Ahí son ejercicios para practicar. Después os lo enseño y tal para que los veáis por si queréis practicar para el fin de y tal. Que yo lo recomiendo. Pero bueno, el tema de las operaciones, ¿no? Vamos a crear varias variables. Una va a ser, por ejemplo, suma. Y va a ser una suma como no, 3 más 5, la que hemos visto antes, la que daba 8. Otra que sea resta, que va a ser pues 8 menos 2, por ejemplo. Vamos a ponerle bien los espacios. Ya os digo, da igual, simplemente por dejarlo bonito. Multiplicación. 5 por 3, por ejemplo. Y división. Vale. División hay dos tipos, ¿vale? Ahora os la enseño, que la otra no ha aparecido en el PowerPoint. Uy, se ha ido un momento Javi. Ahora se lo vuelvo a explicar, pero mientras voy metiendo esto. Esta y luego división int, la voy a llamar. Y la vamos a poner así. Vale. Vamos a imprimir un poquillo todas. La suma, la resta y tal no la voy a imprimir. Voy a imprimir la multiplicación, ¿vale? La división y la división esa con el int. Y luego también la del resto, para que lo veáis. División y luego por aquí otro print con división int. Ah, que he puesto división. Vale.
De vez en cuando os darán, cuando os den errores, siempre os va a poner como en rojito dónde se está dando el error. De hecho, si hacemos así, si os dan errores, que os van a dar bastante a menudo, lo mejor que podéis hacer es ir a donde está el error y colocar el ratón encima. Hay veces que no lo entenderéis, pero lo mejor es tratar de leerlo, ¿no? Y decir, oye, pues a ver qué pone aquí. Un resolve de referencia de división. En este caso, lo que nos está diciendo es en plan, oye, que división que no existe, que no la encuentro, no sé qué es división. Y es porque aquí, pues, no hay ninguna variable división declarada. Salvo, Dime. ha dicho Javi que se le está cortando todo el rato, que luego se verá la repe. Vale, perfecto. Sin problema. Entonces te explico a ti, Timoteo. Vale. Eso es con el tema de los errores, ¿no? Hay muchos tipos de errores. Habrá algunos que os den aquí, ¿no? Que os den cuando se está ejecutando el programa, y otros que será porque os habréis equivocado, pues que os faltará algo, ¿no? Os faltará algo por poner por aquí. En plan de, a lo mejor se os olvida este paréntesis, o pues se os olvida el igual, ¿sabes? Os irán dando errores. Esto es bastante común y no os preocupéis. Vale, ¿qué va a pasar cuando imprimamos todas estas cosas? Bueno, el 5×3 va a dar un 15, eso no hay más. Hemos dicho que iba a dar el 3,33333 porque va a hacer la división normal, ¿no? La va a dividir y te va a dar el número en vez de en entero, en vez de en un int, te lo va a dar con un float, que es el otro tipo de dato, que es básicamente con decimales. Y ahora vamos a ver lo que nos va a devolver. El primero es lo que hemos dicho, un 15, la multiplicación. La multiplicación nos devuelve un 15. El segundo es la división, nos devuelve el 3,33333 periodo. Y el último es la división entera. Si colocáis el símbolo de la división, pero en vez de con 1, con 2, os va a devolver un int. Esta vez esto sí que va a ser un int. De hecho, si queremos comprobarlo, hay una forma bastante sencilla de comprobarlo. Y es, en vez de imprimir solamente esto no hace falta que entendáis cómo funciona realmente, pero hay un comando, al igual que el print, ¿no? Al igual que el print, hay otro que es que es type. Que de hecho antes lo he escrito. Y si ponemos type división, por ejemplo, esto lo que nos va a decir es de qué tipo es. Si es una string, si es un entero, qué es básicamente. Si nosotros esto lo imprimimos por pantalla, decimos, oye, en vez de... Voy a cortar esto por aquí. En vez de imprimirme división, imprímeme el tipo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es división? Imprímeme también... Vamos a poner que también nos diga que es división int. Para que lo veáis. Esto es más bien anecdótico, ¿vale? El type no hace falta que lo sepáis utilizar, pero es para que se vea. Como veis, básicamente, primero nos imprime la multiplicación. Esto nos da igual. Pero nos va a decir, oye, división es un float, que es lo que he dicho yo antes. No te está devolviendo, no te está guardando aquí un int. O sea, a lo mejor no es una botella, como hemos visto antes. El tipo de cajita es otro, eso es un float. Pero este de aquí, división int, sí que nos va a devolver un entero. ¿Esto más o menos se entiende? Sí. Pero una cosa. Dime. Ya que división int se refiere a división entera, directamente... Bueno, no. No, da igual. ¿Seguro? Si no, dime, no te preocupes. No, Aunque no, sea una igual. gilipollez. No, da igual. Vale. De hecho, mira, vamos a ver, porque no sé si esto... Vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa si divido 9 entre 3? Como es una división que es directa, vamos a ver si nos devuelve un float o devuelve un int, ¿vale? Vamos a probarlo. Nos devuelve un float. Esta división nos va a devolver siempre un float. Esto es importante. De hecho, vamos a probar a imprimirlo. Vamos a imprimir Voy a imprimir primero. Vamos a imprimir aquí la división. A ver si nos devuelve solo el 3. A ver... Mira, nos devuelve un 3.0. Lo devuelve con un decimal. División, si la colocamos así, nos lo va a devolver siempre en float. Esto es importante, ¿vale? Lo acabamos de aprender ahora. No estaba seguro si a lo mejor devolvía un int en el caso de que fuese directo, pero no, devuelve un float.
Esta básicamente son las operaciones más básicas. Después tenemos, por ejemplo, si vamos hasta aquí bien, tenemos la del resto. El resto, voy a comentar todo esto para que no se esté imprimiendo las otras cosas, ¿vale? Y después os paso estos códigos. Si nosotros, por ejemplo, hacemos resto, escribimos una variable, la llamamos resto y decimos, oye, dame el resto entre 10, es con el símbolo de porcentaje, y 3. O sea, me vas a dar el resto de la división de 10 entre 3. Y si imprimimos esto, resto, esto nos va a dar el 1. Lo que hemos visto antes, básicamente, el PowerPoint. 10 entre 3, el resto es 1. El resto de base no lo vamos a utilizar mucho. O sea, con lo que vamos a usar. Pero a futuro es bastante útil. O sea, al menos conocer esta operación. No hace falta que os la sepáis de memoria, pero sí que digáis, hostia, vale, hay una forma de calcular el resto. Porque para alguna cosilla bastante a futuro, viene bien. Para hacer operaciones un poquillo más... no complejas. Bueno, sí, un poquitito más complejas. Pero está bien conocerlo, ¿vale? Y bueno, y la otra es la potencia. Potencia... por ejemplo, si ponemos 2 elevado a 3, creo que es así. No estoy seguro, vamos a probarlo. Es que creo que se podía poner así o también se podía poner de otra forma. Pero bueno, a ver, potencia. No, así no es. Ah, vale, es con doble asterisco. Que estoy acostumbrado... Lo voy a mirar por si acaso los apuntes que tengo por aquí. Sí, es así. Es que como de un lenguaje a otro cambia, en otros lenguajes como Java, otros así, se utiliza el sombrerito, ¿no? Para indicar que es una potencia. Pero cuando es aquí en Python es con el doble asterisco. Un asterisco sería para multiplicar, doble asterisco es para potencia. Entonces sería 2 elevado a 3. Que si lo hacemos, nos da un 8. Puedo poner eso, lo mismo, 3 elevado a 3. Si no me equivoco, 27. Para eso básicamente sirve la potencia. Y podemos utilizar todas estas operaciones. ¿Hasta aquí bien? Sí, perfecto. Vale, guay. Es importante entender toda esta parte de las variables y de las operaciones porque después, cuando veamos cosas un poquillo más complejas, se irá complicando un poquillo más y está bien controlar esto bastante bien. Así que después os paso un par de ejercicios y para que lo podáis practicar y bueno, probar un par de cosillas vosotros. Hay más ejercicios, os pasaré también páginas con ejercicios resueltos. No os voy a pasar en plan de hazme este ejercicio y que no tengáis una referencia, sino ejercicios resueltos. Os lo paso y así lo podéis ver un poquillo más en detalle por si queréis practicar. Y vale, esto básicamente serían las operaciones. ¿Qué me queda por aquí? Bueno, estos son unos cuantos ejercicios, ¿no? Que pues podemos realmente como tú quieras, Timoteo. ¿Quieres hacerlo tú por tu cuenta o prefieres hacerlos ahora? Para ir probando. Si no tienes ningún problema que lo haga ahora, lo puedo hacer. Yo te pregunto a ti sobre todo por tiempo, porque digas, hostia, prefiero hacerlo yo por mi cuenta tranquilamente ahora en esta media hora y prefiero ver más cosillas. ¿Cómo vas ahora mismo de tiempo? Pues bien. Sí. Muy bien. Vale. Pues como veáis, a mí yo voy bien de tiempo. Vale, si vas bien de tiempo, entonces mejor te lo voy a dejar para que lo hagas, pues yo que sé, pues durante la Semana Santa, ¿no? Te haces unos ejercicios de esto y te doy un poquillo más. Así de esa forma, pues si quieres mirar más cosas por tu cuenta, tienes un poquillo más de base, ¿sabes? Para que la Semana Santa, pues si te apetece mirarte esto o repasar para estudiar, pues no tengas que estar recurriendo a estar preguntando sobre clases futuras o cosas así, ¿sabes? Vale. Pues están aquí, así que como están en el PowerPoint, si no también los paso al Discord y ahí también están. Antes de esto,
antes de esto, sí que os iba a enseñar una cosa chula, ¿no? Para que veáis el tema de cómo imprimir cosas de seguido, ¿no? Que esto está bastante chulo. Esto es más bien anecdótico y viene guay cuando queremos, por ejemplo, imprimir muchas veces un mismo texto. Imagínate que queremos, por ejemplo, escribir 5 veces, hola, ¿no? 5 veces seguidas. Si queremos escribir 5 veces hola, lo lógico, ¿no? Con lo que ahora mismo tenemos, es decir, oye, vale, pues hago esto, ¿no? Esto es lo que ahora mismo sabemos y nos va a enseñar 5 veces hola. Pero en Python, esto de hecho creo que es especial de Python, no sé si lo tiene en algún lenguaje más, tiene una cosa bastante chula, y es que podemos utilizar una operación en concreto, ¿vale? Que es la de la multiplicación. No es igual que como con los números, ¿no? Pero es más o menos algo parecido. Creo que si hacemos el print hola y lo multiplicamos por 3, nos lo muestra 3 veces. Esto es útil en algunas ocasiones, ¿vale? Y puede ser, pues, bastante guay para hacer algunos ejercicios en concreto. De hecho, os puedo a lo mejor mandar alguno para que probáis esto en concreto. Pero claro, como se ve ahora mismo, el hola queda pegado uno con otro. No aparece como cuando escribíamos hola, 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 y que aparece 1, 2, 3, 4 y va apareciendo de arriba hacia abajo. ¿Cómo se hace para meter saltos con las strings? Con cualquier tipo de string, no solo con esto, multiplicándolo por 3, ¿no? Si dentro de la propia string, si dentro de esta cadena de texto, metemos un barra invertida, ¿vale? No es esta barra, no es la barra que estamos utilizando para dividir, es otra, que es, si abro el teclado en pantalla, no sé si aparecerá por aquí. Aquí no aparece, no. Bueno, en vuestro teclado debería estar por aquí, al lado de... De hecho, al lado del 1. Creo que debería estar aquí, en este simbolito. Con esta barra, que es la barra invertida, si hacéis Alt-GR al lado de la barra espaciadora, ¿no? Alt-GR, y le dais a esa barrita, y después ponéis una N, esto es un salto de línea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que meta un hola, va a meter hola, hola y hola, y le va a meter un espacio por aquí. Esto se puede hacer sin la parte de multiplicación. Si yo aquí, por ejemplo, pongo adiós y escribo más texto por aquí y después pongo aquí otra barra n y escribo, yo qué sé, cacatúa, cuando yo imprima esto, lo que va a hacer es hola, después me va a poner la siguiente parte del texto, que es adiós tal y cual, y después de esta barra, que es otro salto de línea, me va a poner cacatúa. Esto es para, por ejemplo, hacer menús aquí en el terminal, que de dejar las cosas bonitas, que aparezcan pues cosas de seguido. Por ejemplo, un menú, para que se vea más claro, sería, por ejemplo, menú. Y aquí se podría poner, por ejemplo, un 1, continuar. Aquí el típico menú de un videojuego. 2, guardar. Y barra N, 3, salir, por ejemplo. Si hacemos esto, nos va a salir así. Menú, continuar, guardar y salir. Esto, guay. Siempre hay que poner barra N, ¿no? Para hacer estos saltos, sí. Para hacer lo que serían saltos de línea. Si tú, por ejemplo, haces esto, que voy a hacer ahora mismo, tú haces esto de aquí, por ejemplo, así. Esto no son saltos de línea. Esto dirás, sí, queda muy bonito. Parece que va a hacer menú, 3 salir y después esto. Espera un momento, los cascos. A ver, ahora. Creo que ya vuelvo a estar. Esto te lo pega todo. Por eso es un poquito engañoso porque dices, hostia, es que yo creo que esto debería imprimir la primera línea, la segunda y la tercera. Pero no, esto es una string toda juntita. Básicamente. Para eso básicamente está el barra n. ¿Bien hasta aquí? Sí, sí, bien. Uy, no escucho. Un momento. Voy a probar... voy a probar reiniciar los cascos. ¿Me oyes a mí, Sanjo?
No parece que le vaya bien. ¿Qué tal, Timoteo? ¿Tienes alguna duda por ahora o todo entendido? No, todo bien, Hola. todo bien. ¿Hola? Si tienes alguna duda, Ujú. A ver. ¿Hola? Ahora sí. ¿nos oyes, Anjo? Sí, es que a veces se rayan los cascos. Vale. ¿Mm? Bueno, chicos, yo me tengo que ir, así que nada. ¿Mm? Le mandará supongo que ejercicios y tal, y ¿Mm? ya hablamos. Bueno, ya lo hablaré contigo, Sanjo, y ya pues a Timoteo le veré la semana que viene. Vale. ¿Vale? Venga, chavales. Hasta Pues nada, luego. hasta luego, Hasta Dani. luego. Vale, no sé si me habías dicho algo. Es que justo cuando se me han ido los cascos te he dejado de escuchar. No, que me habías preguntado si lo entendía y dije que sí. Vale, perfecto. Pues bueno, esto es una propiedad especial de las strings, ¿no? Que está bastante guay para hacer esta clase de cosas. La última cosa yo creo que después no falta nada más. Voy a hacer un poquillo de spoiler, pero voy a... Ah, era lo último, sí, es lo último. Lo último que vamos a ver, básicamente, desde la positiva actual, es cómo meter datos. Porque ahora mismo, tal y como lo hemos estado viendo, lo único... Bueno, voy a cerrar esto, que no esté molestando. Lo único que estamos haciendo es que cuando le damos a ejecutar el programa, con, por ejemplo, esto que teníamos por aquí o lo que sea, nos saca datos por el terminal y ya. Pero no tenemos ningún tipo de interacción. O sea, la iteración con el programa es nula. Simplemente le damos a ejecutar y ya está. ¿Qué es la cosa? En un inicio, al inicio básicamente de la clase, habíamos dicho de que los programas lo que suelen hacer es tú tienes algo que le metes al inicio, le dices, oye, toma estos datos. El programa hace algo con ellos y después te da algo en concreto, ¿no? Este algo que nos estaba dando, que en este caso eran números o texto, es lo que estamos pillando gracias al terminal. O sea, esto es lo que sería la salida. La salida es en plan de lo que nos da el programa. Nos da, por terminal nos saca estos datos, o nos saca el resultado de una operación, como el 3 más 8. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de entrada, no le hemos podido meter datos nosotros por teclado, por ejemplo, decirle, oye, pues que el programa, si le paso un número, le sume 5, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros no le podemos pasar un número actualmente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues al igual que tenemos el comando print para mostrar por pantalla, para mostrar por el terminal, hay un comando que es el input, que bueno, lo he puesto al inicio para explicar lo de los colorcitos, que es este de aquí, que lo que hace es que podamos meter cosas desde el teclado. ¿Cómo funciona esto? Vale. Vamos a poner aquí variable, la voy a llamar, ¿vale? De momento la voy a llamar variable. Y voy a poner un input. Un input y aquí voy a hacer un print variable. Va a decir que me enseñe lo que tiene dentro variable cuando la leamos. De base, si yo ejecuto este programa, lo que va a saber es que, al contrario que antes, el programa no aparece aquí como algo de completado, ¿no? Antes de eso voy a comentar esta parte del código, y vamos a darle sin nada, ¿no? Si le doy sin nada, aquí aparece programa como proceso finalizado con salida 0. Esto es, ha terminado el programa y bien, no hay ningún tipo de error. Está bien, esto es lo que significa esta línea. Pero cuando metemos este código en concreto, en la parte del input, y le damos a ejecutar, no aparece. ¿Por qué es esto? Esto es porque el programa sigue ejecutando y está esperando algo. Está esperando que nosotros metamos cualquier cosa. Por ejemplo, si metemos hola mundo y le doy al enter, lo que va a hacer es decir, vale, ese hola mundo que acabo de introducir me lo vas a guardar en variable y después me lo vas a imprimir. ¿Esto bien? No, espera. Vale. A ver. Print variable. Vale. Explica. Vale. Lo explico como desde cero. Lo que hace este código, quitando todo esto nos da igual, es, al igual que antes nosotros cuando poníamos aquí, por ejemplo, hola mundo, ¿no? Hola Sí. mundo. Esto de aquí es una string, ¿no? Esto es una string. Y lo que decimos es, esto de la derecha me lo vas a guardar en variable, ¿no? Y lo guardamos en variable y después lo utilizamos. Por ejemplo, si hacemos esto, imprime hola mundo, como habíamos hecho antes. ¿Qué es la cosa? Hay una función
¿no? Que es esta, la de input, que tú la escribes así, ¿no? Y aquí le puedes meter más cosillas, ahora lo veremos, pero de base la vamos a poner así de base. Y lo que dice esto es, oye, lo que me escribas, lo siguiente que me escribas por el terminal, lo voy a traer. Lo voy a coger y lo voy a meter donde tú me digas. En este caso, al traerlo, nos lo va a guardar en variable. Al igual que si aquí hubiésemos escrito el hola mundo, ¿no? Al igual que si aquí en vez del input tuviésemos hola mundo, ¿sabes? Hola mundo. Nos lo va a traer y nos lo va a guardar. Eso es lo que va a hacer este input. En el momento que nosotros escribamos algo por el terminal, nos lo guarda. Y después, aparte, esto ya va aparte, nosotros lo imprimimos. Decimos, oye, lo que tenemos dentro de variable, al igual que hacíamos antes, lo vamos a mostrar para ver que realmente lo hemos guardado. Entonces, si yo hago esto, si lo ejecuto, se queda esperando a que introduzca yo algo, a que, pues por ejemplo, le meta, pues, perro, yo qué sé, por ejemplo. Y cuando le doy, me lo enseña, porque primero lo guarda en variable, lo que yo haya introducido, y con esta operación después me lo saca por el terminal. ¿Un poquillo mejor? Sí. Vale. ¿Qué es la cosa? Así queda un poco soso. Así, cuando yo le doy a ejecutar, pues no te está diciendo nada. Es como, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, te quedas así y dices, bueno, pues voy a meter cosas, ¿no? Y que salga lo que salga. Pero input te permite una cosa guay. Y es que tú aquí le puedes meter un texto, una string, y decir, por ejemplo, introduce tu nombre. Por ejemplo, 2 puntos, ¿no? Y le ponemos un espacio para dejarle un poquito de espacio. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer lo mismo que antes, va a esperar que le pongas algo por el terminal, pero antes te va a escribir algo. ¿Sabes? Te va a decir, oye, pon tu nombre, ¿no? Entonces, lo que nosotros escribamos aquí, al igual que hemos puesto antes perro, si yo, por ejemplo, escribo Sanjo, me lo va a guardar y me lo va a enseñar. Después aquí, ¿sabes? Con el print. Esto simplemente es un añadido, ¿sí? Entonces, input sirve para dar una orden, por así decirlo. Más que para dar una orden, para poder meter cosas dentro del programa. Para poder decir, Vale. oye, en mi programa yo tengo mi código, sí, yo tengo este código, por ejemplo, esta parte de la de suma, resta y multiplicación, ¿no? Que nos lo enseñaba, todo esto de aquí. Esto, Sí. los números están aquí dentro. Quitando tú como programador, cuando estás metiendo el código, tú cuando le das a ejecutar, cuando le das al botón de ejecutar, no puedes cambiar nada. O sea, no tienes interacción. Tú no puedes decir, bueno, pues en vez de un 3 quiero que sea un 11, ¿sabes? En cambio, con el input ya sí que podemos empezar a guardar cosillas. Sí que podemos empezar a decirle, oye, pues me voy a hacer un pequeño programa, por ejemplo, que me pide un número, ¿no? Me dice en plan de, en vez de introduce tu nombre, te dice, oye, introduce un número. Introduce un número. Y lo que haga es, te lo muestre por aquí, ¿sabes? Después de introducir el número, tú introduces, por ejemplo, aquí un 21, te lo muestre. O también se puede hacer que más tarde, después, pillar esto que hemos guardado y sumarle 5. Es decir, oye, pues a cualquier número que tú me pases, por ejemplo, si me pasas un 5, le voy a sumar otros 5 y me va a devolver un 10. Que le meto un 2, me va a devolver un 7. Sirve para poder interactuar, básicamente, para poder hacer algo, que el programa no sea simplemente ejecutarlo y ya. Vale. Entonces, el input es como el texto, ¿no? Siempre ven entre comillas. Sí, aquí le pasas un texto. Aquí le pasas un texto porque es básicamente para escribirlo antes. Todo lo que escribas tú aquí te lo escribe en el Sí. terminal antes de pedirte lo que le vayas a tú a pasar, Vale. básicamente. Y eso, y con esto podemos guardar cosas. Por ejemplo, podemos hacer el programa este, ¿no? El que acabo de decir yo, el de coger, que te pide un número y te devuelva ese número más 5, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se haría eso? Pues decimos, oye, con este input que hemos hecho, vamos a pedirle, ¿no? Que al usuario, al que meta las cosas por aquí, que introduzca algo, que introduzca un número.
Y yo lo que quiero hacer después de eso, antes de imprimirlo, es sumarle 5. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy fácil. Ponemos variable, ¿no? Bueno, de hecho vamos a llamarlo resultado, ¿vale? Vamos a llamarlo resultado. Es igual a variable más 5. Esto es lo mismo que estamos haciendo con las anteriores operaciones, básicamente. Y imprimiríamos resultado. ¿Esto bien? Sí. Vale. Pero, esto nos va a dar un error. Y dirás, ¿por qué? Pero lo voy a probar a ejecutar y voy a probar a introducir un número. Yo qué sé, el 2, por ejemplo. Introduzco el 2 y le doy. Ha dado un error. Y dirás, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa es que antes hemos dicho que había dos... Bueno, hay más tipos, ¿no? Pero los básicos que hemos visto eran los enteros y las strings, ¿no? Y cada uno era diferente. No podemos sumar una string a un número. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nosotros le hemos pasado un 2. Le hemos pasado por aquí un 2 al introducirlo por el terminal. Pero ese 2 no es un 2 numérico. Es texto. Aunque nosotros hayamos pasado por aquí un 2, es lo mismo que si nosotros hubiésemos escrito por aquí hola mundo o hola mundo 27. Es exactamente igual, es texto. Entonces ¿qué pasa? ¿Que no podemos meter valores numéricos? No exactamente. Para poder meterlo, ¿no? Sí, bueno, voy a demostrarte que esto, que la variable es una string, para que se vea, ¿no? Voy a imprimir variable, y voy a comentar esta línea para que no dé fallo. Si lo ejecuto y pongo, por ejemplo, 27, uy, perdón, he impreso variable. Me saca el 27. Vamos a ponerlo del type, que esto nos dice el tipo, o sea, ¿qué es? Si le doy ahora mismo a imprimir y le pongo aquí el 27, esto es un str, una string. Lo pone reducido, generalmente se pone str porque es más cómodo, ¿no? Así es como lo pone Python. Pero esto es una string, esto no es un número. Esto básicamente equivaldría, o sea, este input que estamos haciendo aquí, que le estamos metiendo un 27, sería lo mismo que si hiciésemos esto ahora mismo. 27. Es una string. No es un número, no sería un 27 así. ¿Esto bien? Sí. Vale, pues la cosa es, ahora tenemos que hacer de alguna forma para que en vez de una string, pues realmente nos guarde un int. ¿Y cómo se hace esto? Hay una forma de transformar, si se puede, ¿no? Si, por ejemplo, imagínate que tenemos, pues esto, este 27, ¿no? Este 27. Si esta string, esta cadena de texto, Python dice, esto lo podría transformar a un número, porque no tiene letras, no tiene símbolos raros, no tiene espacios, ¿sabes? No tiene pues toda esta clase de cosas en plan así y texto, simplemente es un número. Si lo detecta como que podría ser un número, podemos hacer una transformación. ¿Cómo se hace esa transformación? Para transformar eso, voy a comentar un momentín esto de aquí. Para transformarlo se hace con el siguiente comando. Imagínate que tuviésemos eso. Vamos a llamarlo var1, por acortar un poco el nombre de la variable. Y tenemos eso, el 27. Esto ahora mismo, si imprimimos el tipo, como lo teníamos antes, de hecho lo voy a pillar directamente para no tener que volver a copiarlo. Y le quito el comentario. Si yo imprimo ahora mismo var1, me va a sacar eso, que es un tipo string. Es decir, oye, esto es de tipo string. ¿Cómo hacemos el cambio? ¿Cómo transformamos una string en un número? Pues hay que utilizar otra función, al igual que el print, el type o el input, que son funciones, ¿no? Las funciones siempre se caracterizan porque es el nombre de la función, los paréntesis y dentro las cosas que hay que pasarle, ¿no? Se llaman parámetros, pero es lo que hay que pasarle. A veces te piden una string, a veces te piden números, a veces... depende un poco, ¿no? Pues lo que hay que hacer para poder hacer esto es transformarlo con esta función. Y la función se llama int.
igual que la variable en lo que lo queremos transformar. ¿Esto qué va a hacer? Va a decir, oye, esta string voy a intentar transformarla a un entero. Si funciona, me lo voy a guardar en var1. Si no funciona, va a dar un error. Ahora vamos a probar con texto normal. Pero si yo hago esto ahora mismo y le doy, ¿ves que ya no pone string? Que ya es un int. Que ya ha cambiado, ahora ya sí que es un número. Ya podemos trabajar con él. Y de hecho, si yo ahora mismo pillase, por ejemplo, var1, vamos a poner resultado, ¿no? Resultado igual a var1 más 5. Y imprimo por aquí el resultado. Esto ya sí que nos deja operar con ello, porque ya estamos trabajando con un entero. Ya es algo guay. Entonces dice 27 más 5, 32. Ya nos lo muestra. Ya estamos trabajando con un números de verdad. ¿Qué es la cosa? Si yo, por ejemplo, voy a quitar esto de aquí. Y esto. Si esto no se pudiese transformar, si fuese hola, lo que va a pasar es que va a dar un error. Y de hecho, aquí básicamente te pone hasta el fallo. Te dice la línea de código. En Visual Studio es prácticamente igual. Si eso ahora lo probamos para ver cómo salta el fallo y que veáis también los fallos en el otro lado. Te dice aquí el fallo, te dice, oye, hay un error en el valor. Esto como que no se puede... hola no se puede transformar en un int. No se puede, porque pues no es un número. O sea, estás intentando transformar algo que no tiene sentido. Pero, por ejemplo, eso, el 27 o un 2 o lo que sea, sí que podemos transformarlo. ¿Qué es la cosa? Aparte de transformar directamente escribiéndolo aquí, podemos transformar una variable que hubiese sido una string. Por ejemplo, si digo texto, y en texto guardo aquí el 27, en vez de escribir aquí 27, al igual que cuando llamamos a texto en un print o para una suma o para lo que sea, nos trae lo que tiene dentro, yo podría escribir también aquí texto. Y este texto va a cogerlo y me lo va a transformar en un int y me lo va a guardar en variable 1. Entonces esto, cuando lo pase, me lo va a pasar en forma de int. ¿Esto se entiende? Sí. Vale. Pero, ojo, cuidado, ¿vale? Esto es muy importante. Ahora mismo, este texto que hemos modificado supuestamente, ¿no? Y lo hemos transformado en un int, lo que estamos haciendo es eso, lo guardamos en variable 1 y aquí es un int. Pero, en texto, todavía sigue siendo una string, ¿vale? Esto a lo mejor es un poquillo más complicado. Type... vamos a poner eso, texto, ¿vale? Texto. Supuestamente no, aquí le estamos diciendo, oye, transfórmame texto en un tipo entero, ¿no? Si lo pensamos, podríamos decir, oye, pues entonces texto, ahora mismo el tipo, lo que nos debería dar, es un tipo entero también, ¿no? Al igual que var1, que es donde lo estamos guardando. Pues no, realmente no. El primero va a ser una string y el segundo va a ser un int. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros, cuando estamos llamando por ejemplo, aquí en una operación a texto no, vamos a poner un número, ¿no? Vamos a crear num1. Vamos a guardar aquí un 27 de verdad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos num1 y hacemos num1 más 5, num1, aunque hayamos sumado 5, no se ha guardado en esa cajita. Num1 va a seguir siendo 27. El que va a cambiar es var1. Uy, de hecho voy a hacer aquí otro print. Var1 va a ser el que va a cambiar. Si le doy ahora mismo a ejecutar, num1, como no hemos guardado el nuevo valor dentro de sí mismo, o sea, no hemos hecho 27 más 5 y lo hemos guardado en num1, sino que lo hemos guardado en var1, num1 va a seguir siendo igual. Lo que cambia es eso, que el valor nuevo, el valor de la operación, lo hemos guardado en var1. ¿Esto se entiende? ¿Me explico? Sí. Sí. Vale. Y bueno, por ejemplo, si quisiésemos estar trabajando todo el rato con num1, no tendríamos que estar creando más variables, no tendríamos que estar creando var1. Podríamos guardarlo en num1, el resultado de la operación. Y esta vez sí
si lo imprimimos, ¿no? Voy a imprimirlo en dos sitios. Voy a imprimirlo aquí, antes de que fuese modificado. Y de hecho lo voy a poner antes. Voy a decirle, oye, voy a poner aquí antes, espacio, y aquí voy a ponerle después, para que se vea un poquillo más claro. Después. Cuando imprima aquí, num1 va a ser un 27, y cuando lo imprima aquí, va a ser un 32. Pero ya num1 aquí sí que cambia, porque ya lo... Uy, se me han ido los cascos. A ver. Hola, hola. Sí, ahora. Ahora, vale, perfecto. Que cuando hagamos esta operación, ya sí que se va a modificar en num1. Esto es bastante importante para saber qué cosas tenemos dentro de unas variables u otras. Hasta que no decimos, oye, vamos a guardar lo que hay a la derecha dentro de esa cajita, la cajita sigue manteniendo su valor. Entonces, eso es importante. Y con respecto al tema de los tipos, voy a comentar esto y me voy a llevar esto para arriba. ¿Qué es la cosa? Podemos hacer el programa que había dicho antes. Hacemos esto y con esto lo dejamos, ¿vale? Introduce un número, esto sería el input, ¿no? Y antes hemos dicho que podíamos pillar una variable, ¿no? Y modificarla con el int. Pues esto que nos está trayendo aquí, ¿no? Podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos llamar esto, por ejemplo, bueno, variable, vamos a llamarlo simplemente. Voy a borrar esto, variable. Podríamos hacer lo siguiente, o crear una nueva variable y decir, esto va a ser el número, ¿no? Número. Y aquí ya lo transformamos. Decimos, oye, variable me la vas a transformar en un número, y número ya sí que va a tener el valor de verdad, para poder hacer sumas o lo que sea. De hecho, vamos a hacerlo de imprimir el tipo de nuevo. Lo tengo por aquí, para no tener que... No, lo escribo rápido. Print type, y aquí vamos a meter número. Esta es una opción, ¿no? Decirle básicamente que me lo cambia a int en otra variable. Entonces, en variable tendríamos el texto y en número ya sí que tendríamos el número de verdad. O bueno, si no quieres utilizar más variables, la otra alternativa, que lo voy a hacer aquí abajo, sería coger esto, variable 2 y número 2. Bueno, número no hace falta. Y en vez de hacer la transformación abajo, hacerla directamente aquí. Si esto no se entiende, no te preocupes. Lo intento explicar de otra forma. Pero voy a pillar primero esto. Voy a hacer que aquí nos imprima la variable. Y aquí de nuevo también la variable. Pero esta es variable 2. Vale, vamos a meter el 3, por ejemplo. Ah, y me lo vuelvo a pedir. Ah, claro, vale. Vamos a meter el 3 esta vez. Vale. ¿Me he explicado con esto? Sí, pero tengo un problema. Dime. Siempre hay que poner print type o eso da igual. El type es para enseñar realmente qué es la variable. Si tú no le pongo aquí, si no le pones el type, lo que hace es te enseña el número, lo que has metido tú. Entonces mira, Vale. si por ejemplo le meto aquí, el primero está puesto con type, ¿no? Para que enseñe el type, pero el segundo no. Si le meto un 3, te enseña un 3. El type lo que hace es te pilla la variable, o sea, lo que tienes, y te devuelve el tipo. Te dice, oye, el tipo es este, y lo puedes imprimir. De hecho, esto es un poquillo más complejo, ¿no? Pero ese tipo también lo podemos hacer en dos partes. Podemos decir, oye, guárdame el tipo. Me voy a guardar el tipo, y la forma de hacerlo es la siguiente. En vez de hacerlo dentro del print, en vez de encadenar las operaciones, decirle print y dentro dime el tipo, puedes decir, oye, type, y guárdame el type de variable 2. Y en tipo te voy a guardar el tipo de la variable. Y de hecho, si lo imprimes aquí, ahora voy a quitar lo de arriba para que se vea más claro. Tipo. Si ahora mismo ejecuto esto, lo que va a hacer es lo siguiente. Me va a meter un número, me lo va a transformar directamente en un entero,
porque se lo hemos puesto básicamente aquí. O sea, me pilla un texto. Si puede, me lo transforma en un entero. Me lo va a guardar en la variable 2. Después, el tipo en concreto de esta variable me lo va a guardar aquí, porque lo puedo tener, ¿no? Lo puedo tener. Es otro tipo de cajita, ¿vale? Es un poquillo más complicado. Es otro tipo de cajita, al igual que los enteros y que las strings, pero más avanzado. Y después me va a imprimir tanto la variable, o sea, el numerito, como el tipo. Entonces, si yo lo ejecuto y le meto, por ejemplo, el 27, me va a imprimir las dos cosas. El 27 por una parte, al ponerlo aquí, y después me va a imprimir el tipo, que es lo que hemos almacenado con esto de aquí. ¿Esto se entiende? Sí. Vale, guay. Pues básicamente esto sería tema del input, que es para poder meter datos. Y bueno, también habéis visto el type con esto, que viene bastante bien, porque gracias al type, si en algún momento dudáis de qué es lo que está guardando, lo podéis sacar así. Ya sea de esta forma, ¿no? Poniéndolo en dos partes, guardándote el tipo e imprimiéndolo después, o directamente dentro del propio print. Tú dentro del print le dices type número y te va a sacar el tipo del número, ¿vale? Esto os puede venir bien a futuro. Y básicamente eso sería todo. ¿Dudas sobre esto? No, todo bien. Guay, joder, pues me alegro, la verdad. Pues aquí quedaría la clase. Voy a poner... Ahora cortaré la grabación. Voy a poner... bueno, en el propio PowerPoint tenéis varios ejercicios, pero os pasaré algunas páginas también. Vamos, no es complicado, ¿eh? Si queréis buscar ejercicios en cualquier momento, lo único que tenéis que hacer es... Os vais a Google y ponéis Python. Depende... Bueno, con ejercicios en general, ejercicios o ejercicios resueltos... os metéis en las primeras páginas que os toque y generalmente os van a aparecer ejercicios básicos. Por ejemplo, yo que sé, encontré esta página hace poco que decía ejercicios de programación de Python. Pues os metéis en lo que habéis visto ahora mismo, que habéis visto tipos de datos simples y cadenas, por ejemplo, ¿no? Pues en tipos de datos simples habrá algunos ejercicios que podéis hacer. De momento. Algunos más difíciles que otros, pero pueden ser de utilidad. Igualmente yo os pasaré algunos en específico de cómo lo hemos dado nosotros, pero vamos, al fin y al cabo son ejercicios, se puede hacer de cualquier tipo. Y ya estaría. Voy a cerrar la grabación y... a ver, la corto ya por aquí.